En el fútbol hay tres tipos de jugadores. Los futbolistas que están en activo, los que están retirados y aquellos que están retirados, solo que todavía nadie les avisa. Desde que Federico Chiesa se rompió los ligamentos en 2022, las lesiones musculares no lo han dejado en paz. Si en la Juventus Chiesa era incapaz de jugar 3 partidos seguidos, en el Liverpool aparece con la misma regularidad que un eclipse solar. El genio italiano ha disputado únicamente un partido de Premier League, en concreto 18 minutos de la jornada 5 contra el Bournemouth. En la Champions League entró ni más ni menos que 1 minuto contra el Milan en la primera jornada y ya no lo vimos nunca más. Su único partido como titular fue en la primera ronda de la Carabao Cup contra el West Ham y su aparición más reciente fue otra vez en la Carabao contra el Southampton, limitada al segundo tiempo del encuentro. O sea, que hubo que seguir los partidos que no ve nadie para cachar los 4 ratitos que ha podido jugar el único refuerzo de Liverpool en esta temporada, mismo que entre lesión y lesión lleva 110 días desde el que fue su debut y hasta el momento también despedida en la Premier League. Desde que jugaba para el Borussia Mönchengladbach hace 7 años, Andreas Christensen nunca había tenido una temporada en la que pudiera disputar un mínimo de 30 partidos de liga. El danés por fin lo consiguió la temporada pasada con Xavi, la primera vuelta jugando en su posición de defensa central y la segunda vuelta improvisado como medio de contención. La verdad es que Christensen no tenía lugar en el Barça de Hansi Flick, pero oportunamente se le irritó el tendón de Aquiles en la jornada 1 contra el Valencia. Digo oportunamente porque así el Barça pudo darlo de baja temporalmente y justificar milagrosamente la inscripción de su fichaje Dani Olmo. Ya saben, mientras pensaba en su plan económico para poderlo reinscribir cuando llegara la hora. Pasaron los meses y no se le ocurrió ni madres, pero esa ya es harina de otro costal. Volviendo a Christensen, el danés ha regresado a los entrenamientos y en unas 2 o 3 semanas quizás volveremos a verlo en la cancha. Parecería como si hubieran pasado muchos más, pero apenas lleva 144 días fuera de servicio. ¿Cuándo volverá Rodri? ¿Será capaz Guardiola de encontrar la salida a la crisis? ¿Haaland es más problema que solución? ¿Algún día recuperarán Gundogan y De Bruyne a su nivel? ¿En dónde perdió la velocidad Walker? ¿En qué acabará el tema de los 130 cargos en contra del club? El Manchester City es un universo infinito de dudas donde no hay tiempo para que nadie pregunte ¿y qué pasó con Oscar Bob? Bueno, primero habrá que recordar quién es ese güey. Bob es un extremo derecho de pie zurdo que empezó a brillar la temporada pasada en la que jugó 26 partidos, 7 de ellos como titular. Anotó 2 goles y puso 2 asistencias. La 2024-25 pintaba para consolidar definitivamente al joven noruego y no podría haber empezado mejor. En palabras de Pep, Oscar fue el más destacado de la pretemporada. A continuación, en el último minuto del primer partido de la temporada, Bob asistió a Bernardo Silva para el gol del empate contra el Manchester United en la Community Shield que acabó alzando el City y que a lo mejor va a ser su único trofeo del año. 4 días después de aquello, Bob se rompió la pierna en un entrenamiento. Guardiola pronosticó 3-4 meses, pero ya van 152 días y la vuelta de Oscar Bob todavía no tiene para cuándo. Una de las decisiones más interesantes del Bayern Múnich de Vincent Kompany fue vender a Matthijs de Ligt y comprar a Hiroki Ito, pero el ex defensa central del Stuttgart ni siquiera ha podido debutar con el Bayern. El japonés se rompió un dedo del pie en un partido de verano. Se estimaban 3 meses de baja, pero lejos de recuperarse, en noviembre tuvieron que volver a operarlo y otra vez a comenzar de cero. El último partido oficial disputado por Ito fue un Japón contra Siria jugado en junio.
específicamente hace 212 días. Nadie sabe cuándo va a poder debutar con el gigante alemán. En 2021, Alessandro Florenzi fue uno de los héroes de Wembley cuando Italia venció a Inglaterra en la final de la Eurocopa. En 2022 se lesionó los músculos isquiotibiales y se perdió 6 meses con el Milan, pero volvió a tiempo para convertirse en el primer jugador italiano de la historia en disputar 3 semifinales de Champions League con 3 clubes distintos. A que esa no se la sabían. En 2023 se recuperó y fue titular en la mayoría de los partidos de la temporada. Y en 2024 se le rompieron menisco y ligamentos. Ocurrió en pretemporada contra el Manchester City. Por eso no lo han visto este año con el Milan, ni lo verán más. A Florenzi todavía le quedan muchos meses para volver y cuando lo haga será ya seguramente en otro club. Por ahora lleva 229 días sin disputar un minuto oficial. Gracias a su polivalencia, Josip Stanisic fue un elemento muy útil en la histórica temporada invicta del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. A veces de lateral derecho para darle descanso a Jeremy Frimpong, otras defensa central para reemplazar a Edmond Tapsoba. El croata jugó 38 partidos la temporada pasada, 25 de ellos como titular. Brindó 6 asistencias y metió 4 goles, 3 de ellos históricos. Un par de auténtico alarido al minuto 97 para salvar 2 veces el invicto. Stanisic fue el héroe en abril contra el Borussia Dortmund y en mayo contra la Roma. Y también en febrero, cuando le metió gol al Bayern Múnich para sentenciar la Bundesliga. ¿Y dónde quedó Stanisic? Pues el problema es que Stanisic no pertenecía al Leverkusen. Estaba cedido por el Bayern. Y ya sabemos cómo se las gasta el Bayern. Aunque al final no las use, su prioridad es siempre quitarle armas al rival que lo amenaza. Y en el caso de Stanisic, claro que no le dio a Leverkusen opción de compra y por el contrario, extendió su contrato hasta 2029. El defensor jugó en agosto contra el Ulm de segunda división. Se lastimó los ligamentos y no hemos vuelto a saber de él. Su última aparición en Bundesliga tuvo lugar hace ya 236 días. Se llama Samuel Umtiti y se le vio por última vez en enero de 2024. Su recuperación había sido un auténtico milagro. El defensa francés cumplía 15 meses seguidos sin lesionarse desde que debutó en el Lecce en octubre de 2022. Sí, en el Lecce. Umtiti estaba tan acabado como futbolista que cuando el Barça por fin pudo sacárselo de encima, solamente encontró trabajo en el Lecce. Y en el Lecce, Umtiti lo hizo de maravilla. Fue titular siempre, ayudó a eludir el descenso y contribuyó notablemente a que Lecce fuera la 9ª defensa menos goleada de la Serie A. También lo hizo Umtiti, que la temporada pasada lo fichó uno de los mejores equipos de la Ligue 1, el Lille. Ahí Umtiti jugó 13 partidos, 8 como titular, hasta que pasó lo inevitable. Se volvió a descomponer esa rodilla desechable hace 352 días desde aquello. En este canal también hay 3 tipos de jugadores, les explico. Están los que son esenciales para este equipo, que son los suscriptores. Luego están las figuras, las leyendas, que son los miembros. Y luego están aquellos que es como si estuvieran lesionados, los que no son suscriptores ni miembros. Si eres uno de ellos, muévete, sal de la lista de lesionados, suscríbete, únete, intégrate. Cuando David Álava se rompió los ligamentos cruzados en diciembre antepasado, fueron evidentemente malas noticias para el Real Madrid, pero nadie podía anticipar que su recuperación sería tan lenta comparada al resto de sus desafortunados compañeros. Álava tuvo complicaciones en el cartílago y demoró 13 meses hasta hoy, que al fin ve la luz al final del túnel, esperando que sea el sol y no un tren que le pase por encima, claro. Álava volverá pronto,
pero falta comprobar lo más importante: ¿a qué nivel volverá? Mientras llegue el día de descubrirlo, son ya 389 las noches que llevamos sin ver al austríaco en acción. Umtiti solamente es uno entre varios jóvenes franceses que ganaron el Mundial de 2018 y se cayeron inmediatamente en 1000 pedazos. Otro ejemplo es Thomas Lemar. Cuando lo fichó en 2018 por 72 millones de euros, el Atlético de Madrid se transformó oficialmente en un gigante económico digno de respeto, porque demostró que ya era capaz de pelear con cualquiera por los mejores jugadores del mundo. Dinero no le ha faltado al Atlético desde entonces, solamente tino. Los primeros 5 años de Lemar como colchonero fueron una pesadilla para ambos, club y jugador. Lemar se había perdido 49 partidos por estar en la lista de lesionados, casi siempre lesiones musculares, una tras otra. Cuando no estaba lesionado, generalmente salía a la banca, un total de 85 veces, y cuando fue titular en 112 oportunidades, el francés no hizo absolutamente nada memorable. Lo peor es que todo esto fue antes del 16 de septiembre de 2023, cuando de veras pasó lo peor. Lemar iniciaba la temporada con hambre e ilusiones renovadas cuando se rompió el tendón de Aquiles contra el Valencia. Se perdió toda la temporada pasada y volvió a principios de esta. Jugó 6 minutos contra el Betis. Luego fue suplente en Copa del Rey contra el Vic de sexta división. Entró de cambio para ir recobrando confianza. Jugó exactamente 19 minutos e increíblemente volvió a lesionarse. Sus lesiones musculares de toda la vida. Si ignoramos esos 2 ratitos de regreso frustrado, Lemar acumula 480 días fuera de circulación. A pesar de la distancia que nos separa y del tiempo que ha pasado, la mayoría todavía recordamos a Neymar, pero no podía dejarlo fuera de esta lista, ¿verdad? Ya de arranque, se tardó un mes en debutar con su nuevo equipo en Arabia Saudita porque llegó con problemas musculares. Debutó y jugó 4 partidos. Luego fue con su selección y se rompió el ligamento cruzado contra Uruguay. Neymar no tuvo ninguna prisa en volver. Le tomó exactamente 1 año y 8 días regresar a las canchas árabes. Entró de cambio en 2 partidos con Al Hilal. Se lastimó los isquiotibiales hace ya más de 2 meses y sigue recuperándose. Neymar no ha jugado un partido como titular desde hace 449 días y 449 noches. Paris Saint-Germain tiene la cantera más desperdiciada del mundo. Mike Maignan, Alphonse Areola, Ferland Mendy, Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi, Xavi Simons, Tim Weah, Moussa Diaby, Kingsley Coman, Christopher Nkunku y Moussa Dembélé tuvieron que buscarse la vida en otro lado para poder triunfar en el fútbol. Solamente uno logró establecerse en el PSG, Presnel Kimpembe. ¿Se acuerdan de él? Agresivo y contundente defensa central zurdo que debutó como profesional en 2015, que se estableció como titular a partir de 2017, que ganó la Copa del Mundo con la selección francesa en 2018, que integró el 11 ideal de la Ligue 1 incluso en 2021, cuando el PSG ni siquiera pudo salir campeón, que fue nombrado segundo capitán del equipo después de Marquinhos en 2022, mismo año en que debutó como capitán de Francia contra la selección croata. Todo eso había hecho Kimpembe a los 27 años, cuando el 29 de octubre de 2022 se lastimó el tendón de Aquiles contra el Troyes y fue sustituido. No parecía nada y a las 2 semanas Kimpembe volvió solo para lastimarse de nuevo el tendón de Aquiles al principio del partido contra Auxerre. Esta vez tardó 3 meses en recuperarse. Kimpembe jugó un ratito contra el Mónaco, los 90 minutos contra el Lille y al tercer partido tras su retorno, el 26 de febrero de 2023,
terminó de destrozarse el tendón de Aquiles al minuto 15 del clásico contra Olympique Marseille. A pesar de la gravedad de esa lesión sujetada por 16 grapas, en una demostración de plena confianza, el club renovó el contrato de su capitán hasta 2026. Pero las cosas no han salido nada bien. Kimpembe volvió por fin a los entrenamientos en octubre. 3 meses después, Luis Enrique sigue sin verlo listo para convocarlo a un partido. El defensa central se lesionó hace 2 años y medio y tras su fugaz regreso acumula 682 días sin jugar. Tras una trayectoria que había sido sumamente decepcionante, Gerard Deulofeu, la joya más preciosa y cuidada de la Masía, por fin encontró su sitio en el norte de Italia, concretamente en el Udinese, donde el catalán se transformó en la figura del equipo. Y no solo eso, Deulofeu fue estadísticamente el mejor jugador de la Serie A en la temporada 2021-2022. El Napoli quiso comprarlo y lo amarró por 20 millones de euros, pero al final su oferta fue rechazada. Así que en lugar de Deulofeu, tuvo que buscarse a alguien más barato y entonces fichó a Gvicha Kvaratskhelia. ¡Ay, cómo es la vida! En fin, Deulofeu había firmado 13 goles en la edición 2021-22 de la Serie A y solamente en el año calendario 2022 sumaba ya 11 goles y 11 asistencias. Era el tercer futbolista que más jugadas estaba generando para su equipo en toda Europa, solo por detrás de Lionel Messi y Kevin De Bruyne, cuando, maldita la hora, se lesionó en noviembre precisamente contra el Napoli. 2 meses después, volvió a las canchas contra la Sampdoria solo para salir lesionado a los 13 minutos. Udinese explicó rápidamente que su jugador sintió una ligera molestia y que había sido sustituido por pura precaución. Pues vaya ligera molestia, ¿no? Porque desde entonces el pobre ya hasta perdió la cuenta de cuántas operaciones lleva en la rodilla. Deulofeu suma 789 días en la lista de lesionados. Hablando de lesiones, ¿quiénes son los jugadores que más tiempo han pasado lesionados a lo largo de sus trayectorias? Aquí hago la cuenta. Todos los partidos, todos los días que se perdieron aquellos jugadores que viven o que vivieron lesionados a lo largo de sus trayectorias. Visiten el video, encontrarán el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los de allá, los de acá, y nos vemos en la próxima entrega. Queridos suscriptores, amados miembros, les tengo un video exclusivo en el que vamos a repasar juntos las 10 grandes sorpresas en lo que llevamos de temporada, que es justamente la mitad. La gran mayoría de las ligas todavía no se reanudan después.